Los Bitort llegaron a Alabama bajo la luz abrasadora de un sol de julio, con la tierra roja y húmeda extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La familia parecía cargar con un peso invisible, secretos enterrados, deudas de conciencia y la persistente sombra de las vidas que habían destruido en Charleston. Gabriel Whitworth, el patriarca, observaba el terreno de su nueva plantación, New Seraphim, y sonrió con una mezcla de satisfacción y frialdad. Cada árbol, cada surco de tierra, representaba control y promesa, y el recordatorio de que, aquí, él era el único que decidía quién vivía y quién moría. El río Tum serpenteaba cerca, sus aguas lentas y profundas como un testigo silente de los crímenes de la familia. Desde la orilla se podían escuchar los sonidos de la vida en el bosque, aves, insectos y ocasionalmente, el crujido inquietante de ramas bajo pasos invisibles. La tierra era fértil, demasiado fértil quizás, y ofrecía oportunidades que pocos hombres en la región podrían resistir. Para Gabriel, la riqueza no era solo una cuestión de dinero, sino de poder absoluto. Mientras la familia se asentaba, la rutina se estableció rápidamente. Los esclavos llegados de Carolina fueron distribuidos entre las diversas áreas de la plantación, los campos de algodón, los establos, la casa principal. Cada uno de ellos llevaba consigo historias de dolor y resistencia, historias que Gabriel escuchaba solo con un interés calculado, observaba, evaluaba y a veces tomaba decisiones que alteraban permanentemente vidas con una frialdad que rozaba lo inhumano. Por las noches, la casa principal estaba iluminada por candelabros que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En esas sombras, los susurros de antiguos pecados parecían cobrar vida. El pequeño Samuel, el hijo menor, se acercaba a su padre con preguntas inocentes, preguntando por qué ciertos hombres trabajaban sin descanso mientras otros eran tratados con indulgencia. Gabriel respondía con paciencia medida, pero siempre con una verdad distorsionada, que la tierra y su prosperidad dependían de sacrificios que no podían ser cuestionados. Sin embargo, no todo era control y seguridad. Desde los bordes del bosque, ojos invisibles los observaban. Familias locales, vecinas de la región, murmuraban historias de desapariciones y gritos en la noche. Historias que nadie se atrevía a verificar. Gabriel lo sabía, por supuesto, y en un momento incluso se sintió fascinado. La tensión entre la apariencia de respeto y el miedo subyacente creaba un entorno donde podía moverse con total impunidad. La economía de la plantación dependía no solo del trabajo esclavo, sino también de la corrupción política. Gabriel comenzó a asistir a reuniones locales, a ofrecer su apoyo financiero a candidatos, a organizar cenas donde la lealtad y la información se compraban y vendían como mercancías. Cada movimiento estaba calculado, cada sonrisa ofrecida era un recordatorio silencioso de quien estaba en control. Y mientras la familia Bitort crecía, con nuevos hijos y criados, la sensación de vigilancia nunca desaparecía. Algo en los ojos de los recién llegados, en los susurros de los ancianos de la aldea, sugería que la historia no se olvidaba fácilmente. Aunque Gabriel confiaba en su astucia, había momentos, en la quietud de la noche, cuando el viento traía consigo ecos del pasado, ecos de Charleston, ecos de promesas rotas, ecos de vidas que nunca podrían ser recuperadas. La tensión creció aún más cuando llegaron noticias de movimientos abolicionistas en el norte. Aunque Alabama estaba lejos de las agitaciones políticas de Nueva York o Boston, la idea de resistencia siempre era peligrosa. Gabriel se movía con rapidez, asegurando que cualquier influencia externa se mantuviera lejos de sus dominios y enviando mensajes claros a quienes podrían desafiar su autoridad. La libertad aquí era un lujo que nadie podía permitirse. El año avanzaba y la plantación prosperaba, pero con cada cosecha, con cada carga enviada por el río Tum, aumentaba la carga sobre los hombres y mujeres que trabajaban sin descanso. La tierra parecía absorber sus suspiros, sus lágrimas, y cada noche, cuando Gabriel miraba desde el porche de su casa,
Podía sentir la energía oscura que se acumulaba, una energía que prometía que nada, ni siquiera su poder, estaba completamente bajo control. Y así, mientras los insectos del crepúsculo llenaban el aire con su canto, y los fantasmas invisibles del pasado se arremolinaban en los rincones de la plantación, los Bitort continuaban su vida. Una vida construida sobre secretos, sobre miedo, sobre control absoluto, y aunque los hombres y mujeres bajo su dominio trabajaban sin descanso, la verdadera historia de New Seraphim, la historia que nadie osaba contar, apenas comenzaba a despegarse. El verano avanzaba, y con él, la temperatura sofocante parecía intensificar los secretos que yacían bajo la superficie de New Seraphim. Los Bitort empezaban a percibir que la plantación, a pesar de su prosperidad, estaba viva de una manera inquietante. No era solo la naturaleza, los árboles parecían susurrar, las sombras de la noche tomaban formas que desafiaban la razón, y los esclavos hablaban en susurros, compartiendo historias de figuras que aparecían y desaparecían entre los surcos de algodón. Una tarde, mientras Gabriel inspeccionaba los campos, escuchó un grito que no venía de los trabajadores. Era un sonido agudo, casi humano, pero distorsionado, que parecía salir de la tierra misma. Se detuvo y miró alrededor, pero no vio nada, solo el viento, jugando entre las hojas, y el sol que caía a plomo. Sin embargo, una sensación de peligro creció en su pecho. Algo más que hombres y mujeres trabajaba en esos campos, algo que no podía controlar. En la casa, los niños Bitort empezaban a notar cosas extrañas. Samuel comentaba que escuchaba pasos en el piso superior cuando estaba solo, y su hermana mayor aseguraba que figuras oscuras se movían detrás de las cortinas. Gabriel, aunque escéptico, no pudo evitar una punzada de preocupación. La familia había cultivado miedo, pero nunca ante lo inexplicable. La lógica tenía límites que él empezaba a cuestionar. Durante esas semanas, un misterioso forastero llegó a la región. Se decía que venía de la frontera con Mississippi, que había visto cosas imposibles y sobrevivido para contarlas. La curiosidad de Gabriel lo llevó a invitarlo a cenar. Observando cada gesto, cada palabra, el hombre, de ojos intensamente claros, habló de espíritus de la tierra, de venganza de aquellos que habían sido maltratados, de secretos enterrados demasiado profundamente para permanecer ocultos. Gabriel rió al principio, pero por la noche, el eco de las palabras del forastero se arrastró por los pasillos de la mansión, haciendo que incluso el hombre más poderoso de la región sintiera un escalofrío. A medida que los meses pasaban, los fenómenos extraños se intensificaban, herramientas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Los esclavos afirmaban ver figuras caminando entre los árboles durante la noche, y, en ocasiones, los perros de la plantación gruñían a la nada, con los pelos erizados. Gabriel comenzó a sentir que la tierra misma estaba viva, observándolo, evaluando cada decisión, cada orden que daba. Una noche, durante una tormenta eléctrica, la casa principal fue sacudida por un ruido ensordecedor. Los relámpagos iluminaban el cielo y, en uno de esos destellos, Gabriel vio una figura que parecía flotante, con ojos como brasas, mirando directamente desde la ventana del piso superior. La electricidad del miedo lo paralizó por un instante, y en ese instante comprendió que había cosas que ni el poder ni el control podían dominar. A la mañana siguiente, los esclavos murmuraban sobre sueños colectivos, imágenes de figuras encadenadas, de gritos que resonaban bajo tierra, de hombres que habían caído en manos de la familia Bitort y que ahora pedían justicia. Gabriel trató de desestimar sus palabras, pero una sensación persistente de culpa y amenaza comenzó a crecer, una sombra invisible que incluso él no podía negar. Los meses siguientes trajeron nuevas tensiones. La cosecha fue extraordinaria, pero las tensiones entre los trabajadores aumentaron. Pequeñas disputas estallaban en conflictos más grandes, y algunos empezaban a desaparecer sin dejar rastro.
Gabriel, decidido a mantener la apariencia de control, reforzó la vigilancia. Pero cada medida parecía solo intensificar el malestar, era como si la plantación misma estuviera reaccionando contra él. En una noche particularmente silenciosa, Samuel escuchó voces provenientes del sótano, bajó con cuidado y encontró símbolos antiguos grabados en las paredes, símbolos que no recordaba haber visto antes. El miedo se mezcló con la fascinación, esos signos parecían emanar una energía que hacía que la piel se erizara. Llamó a su padre, pero Gabriel solo pudo ver las marcas, la inexplicable presencia que impregnaba la tierra y la madera, y entender, con un escalofrío, que algunas cosas no podían ser compradas ni dominadas. La familia estaba atrapada entre su ambición y la presencia invisible que crecía a su alrededor. Cada decisión, cada acción, parecía ser observada, juzgada. Los secretos de Charleston, los sacrificios de vidas humanas, los pecados enterrados, todo comenzaba a manifestarse de formas que nadie podía anticipar, y mientras los Bitort continuaban sus vidas, construyendo riqueza y control, algo oscuro y antiguo se movía entre ellos, aguardando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. La tensión en la plantación llegó a un punto crítico durante un otoño especialmente húmedo. La lluvia constante convertía los campos en un lodazal que reflejaba cielos oscuros y nubes pesadas, y con ello, el ambiente se volvió casi opresivo. Los trabajadores, temerosos de los sucesos recientes, hablaban en susurros, evitando mirar los árboles que parecían moverse cuando nadie los observaba. Gabriel, cada vez más consumido por la inquietud, empezó a notar que incluso la gente más fuerte y acostumbrada al trabajo físico mostraba señales de miedo. Una tarde, mientras inspeccionaba el granero, Gabriel vio una sombra que no correspondía a ningún hombre ni animal. Al principio pensó que era un juego de la luz, pero la figura parecía observarlo, permanecer fija incluso mientras se movía. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Al día siguiente, uno de los esclavos desapareció sin dejar rastro, y su desaparición fue precedida por los mismos gritos que Gabriel había escuchado semanas atrás. Era como si la tierra misma se estuviera cobrando venganza. Los días siguientes estuvieron marcados por sucesos cada vez más inquietantes. Las ventanas se abrían solas, los candelabros caían al suelo sin motivo, y se escuchaban pasos por los pasillos cuando no había nadie. Samuel y su hermana menor comenzaron a tener pesadillas que parecían más reales que la vigilia. Soñaban con figuras encapuchadas que caminaban entre los surcos de algodón y despertaban sudando, con el corazón latiendo a toda prisa. Gabriel buscó la ayuda del forastero que había visitado la plantación meses atrás. El hombre llegó una noche y tras recorrer la casa y los terrenos, murmuró palabras que hicieron que el aire mismo pareciera pesado. Estos lugares guardan memoria, cada acto de crueldad, cada lágrima derramada, permanece aquí, y algunos recuerdos nunca descansan. Gabriel, aunque escéptico, comenzó a darse cuenta de que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Una madrugada, durante un corte de luz causado por la tormenta, Samuel escuchó un canto suave proveniente del exterior. Era un sonido hipnótico, casi melódico, que parecía atraerlo hacia los campos. Ignorando la advertencia de su madre, salió a investigar. La lluvia lo empapó, y mientras avanzaba, las sombras se condensaban, tomando formas humanas, y en el centro de la plantación, vio una figura que brillaba débilmente con luz propia. Era etérea, pero sus ojos ardían con intensidad. Samuel quiso gritar, pero su voz no salió. La figura lo miró, y por un instante, todo el miedo del mundo pareció concentrarse en él. Al mismo tiempo, dentro de la casa, Gabriel sentía que algo lo observaba desde el piso superior. Los candelabros comenzaron a moverse, las paredes crujían, y un olor metálico, como de sangre vieja, llenó el aire. Corrió escaleras arriba y vio la puerta del ático abrirse lentamente. Un frío intenso lo rodeó, y por un segundo,
Pensó que vería la muerte misma, pero cuando entró, no había nadie. Solo símbolos antiguos grabados en la madera, símbolos que parecían palpitar con una energía propia. La familia comprendió que la plantación no era solo tierra y edificios, era un ente que recordaba y castigaba los secretos de generaciones, los actos de violencia y explotación. Estaban activos de maneras que la razón no podía explicar. Gabriel intentó mantener el control, imponiendo reglas más estrictas, pero todo parecía empeorar. Cada acción humana despertaba una respuesta inmediata. Objetos moviéndose solos, gritos en la noche, apariciones de sombras que desaparecían al acercarse. Una noche, durante un eclipse parcial de luna, los Vitort fueron testigos de un evento que cambiaría todo. Desde la ventana del salón principal, vieron figuras flotando sobre los campos. Unidas por un resplandor que parecía surgir del suelo mismo, los trabajadores huyeron, gritando, mientras Samuel y su hermana contemplaban con horror. Gabriel sintió un miedo paralizante. La plantación reclamaba lo que le pertenecía, y la familia, que había pensado tener control absoluto, estaba completamente a merced de fuerzas que no podía entender. Al amanecer, los campos estaban silenciosos, pero la paz era engañosa. Los símbolos grabados en la madera parecían más claros, más intensos, como si hubieran absorbido las noches de terror. La familia sabía que lo que había ocurrido era solo un comienzo. Cada sombra, cada susurro, cada objeto que se movía solo era un recordatorio. La tierra recordaba, y la memoria de los oprimidos no descansaría mientras los Vitort permanecieran allí. Los días siguientes después del eclipse fueron marcados por un silencio inquietante. La familia Vitort ya no podía ignorar lo que ocurría. Cada movimiento estaba impregnado de temor. Gabriel, agotado y desesperado, decidió consultar antiguos documentos familiares, esperando encontrar alguna explicación que le permitiera recuperar el control de la plantación. Entre páginas amarillentas y cartas gastadas, descubrió relatos de antepasados que también habían sentido la presencia de algo inusual, aunque nunca tan intensa como la que ahora los rodeaba. Mientras tanto, Samuel y su hermana comenzaron a escuchar voces que les hablaban directamente, susurrando secretos que parecían venir de otra época. Las voces les contaban historias de sufrimiento, de traiciones y de almas que nunca encontraron descanso. Samuel, confundido y asustado, intentó ignorarlas, pero era imposible. Cada noche, los murmullos se volvían más claros, más insistentes, y a veces parecían seguirlos incluso durante el día. Una tarde, durante una tormenta eléctrica, la familia se reunió en el salón principal. Las luces parpadeaban y la electricidad parecía reaccionar a la tensión que los rodeaba. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Un trabajador había desaparecido, dejando solo un charco de barro salpicado de un líquido rojo que no era sangre, sino algo más antiguo y desconocido. Gabriel, con el corazón latiendo a toda prisa, comprendió que la plantación ya no era un lugar físico, era un ente consciente, capaz de interactuar con el mundo de los vivos y los muertos. Durante los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. Los árboles del borde de la plantación comenzaron a inclinarse hacia la casa, como si quisieran atraparlos. Las puertas se cerraban y abrían solas, y los espejos reflejaban figuras que no estaban presentes en la habitación. La familia comenzó a experimentar pesadillas colectivas, sueños compartidos que mostraban escenas de antiguas atrocidades, de generaciones de esclavizados que habían sufrido allí mismo. En esos sueños, Samuel vio a un hombre encapuchado caminar entre los surcos de algodón, recogiendo las lágrimas de los que habían sido explotados. Gabriel intentó mantener la cordura, llevando a cabo rituales que había encontrado en los documentos antiguos, pero nada parecía funcionar. Cada intento de control era inmediatamente contrarrestado por la plantación. En un acto de desesperación, decidió quemar algunos documentos, esperando que el fuego purificador calmara las energías presentes.
Pero el fuego no solo no extinguió la influencia, sino que despertó algo aún más antiguo. Del humo surgieron figuras sombrías que flotaban por toda la casa, sus ojos brillando con intensidad sobrenatural. Samuel, aterrorizado, comenzó a notar cambios en sí mismo, su visión se volvió más aguda, sus sentidos más precisos, era como si la plantación lo estuviera marcando, eligiéndolo como su vínculo con el mundo espiritual. Su hermana, por otro lado, empezó a tener la capacidad de escuchar los pensamientos de los que habían sufrido allí, una habilidad que la llenaba de angustia y de un sentimiento de responsabilidad imposible de soportar. Una noche, mientras la tormenta rugía con fuerza, Gabriel decidió enfrentar a la entidad de la plantación, armado con linternas, símbolos antiguos y un valor que apenas podía sostener. Recorrió los campos buscando algún indicio de lo que debía hacer. Fue entonces cuando vio un círculo de figuras encapuchadas alrededor de un árbol antiguo que parecía ser el epicentro de toda la energía. Las figuras giraron lentamente, mirándolo, y él comprendió que la única manera de sobrevivir sería reconocer los crímenes del pasado y ofrecer reparación de alguna forma. La familia, reunida en la casa, comenzó a trabajar en conjunto, cada uno se enfrentó a sus miedos y errores, confesando secretos, pidiendo perdón y mostrando compasión. Las figuras encapuchadas observaban, y lentamente, las sombras comenzaron a retirarse, aunque no del todo, la plantación seguía viva, y sus recuerdos permanecían, pero por primera vez desde que habían llegado, los Bitort sintieron que quizás podían coexistir con la entidad, en lugar de ser víctimas constantes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado, cada noche traía susurros y movimientos extraños, recordándoles que el equilibrio era frágil y que cualquier acto de crueldad, mentira o negligencia podría despertar nuevamente la furia de la tierra. La familia aprendió que la plantación no era un enemigo en sentido tradicional, sino un recordatorio de la historia que no podía olvidarse. Cada sombra, cada susurro, cada brisa que movía los árboles estaba impregnada de memoria, y la convivencia requería respeto, humildad y vigilancia constante. Con el paso de las semanas, la familia Bitort logró establecer una rutina, aunque siempre vigilante. Cada amanecer traía consigo un silencio extraño, casi reverente, y cada anochecer recordaba la fragilidad de la paz que habían alcanzado. Samuel, ahora más consciente de su conexión con la plantación, aprendió a interpretar los susurros y a distinguir entre las voces de advertencia y las de guía. Su hermana, fortalecida por la responsabilidad de escuchar los recuerdos de los que habían sufrido, comenzó a documentar cada experiencia, creando un diario que podría servir para futuras generaciones. Gabriel, por su parte, aceptó que la lucha no era contra la plantación, sino contra el olvido. Comenzó a invitar a historiadores, arqueólogos y expertos en cultura local, compartiendo las historias que había descubierto y mostrando respeto por el lugar y su memoria. La comunidad, al principio escéptica, comenzó a reconocer que había algo más que simples rumores en torno a la antigua plantación. Existía un legado que debía honrarse y no ignorarse. Una noche, mientras la luna llena iluminaba los campos de algodón, la familia realizó una ceremonia simbólica. Colocaron flores blancas en el círculo del árbol antiguo, encendieron velas y pronunciaron palabras de perdón y reconciliación. Las figuras que habían aterrorizado sus sueños aparecieron una última vez, no como amenazas, sino como guardianes silenciosos. El viento llevó consigo un suspiro colectivo, como si la plantación misma hubiera respirado aliviada. A partir de ese momento, los fenómenos sobrenaturales disminuyeron notablemente, los espejos dejaron de mostrar figuras extrañas, las voces solo se escuchaban en momentos de reflexión profunda y los árboles, aunque aún imponentes, ya no parecían moverse con intención de atraparlos. La familia comprendió que la plantación seguía viva, pero su relación había cambiado, de terror a respeto, de miedo a entendimiento.
Samuel continuó explorando los límites de su percepción, descubrió que podía comunicarse con ciertos espíritus de manera voluntaria, obteniendo información sobre la historia del lugar y resolviendo asuntos pendientes de antiguos moradores. Su hermana documentaba cada interacción, creando un archivo que combinaba historia, memoria y espiritualidad. Gabriel, orgulloso pero consciente de la fragilidad de su logro, enseñaba a la siguiente generación a respetar la memoria de la tierra, enfatizando que la conciencia y la compasión eran la verdadera protección contra la oscuridad. Con el tiempo, la historia de la plantación Bitort se convirtió en leyenda local, transmitida con respeto y cautela. Los visitantes eran guiados a través de los campos por miembros de la familia, aprendiendo sobre la historia real y sobre las energías que habían habitado el lugar. Los susurros y sombras, antes fuente de terror, se convirtieron en recordatorios de la importancia de recordar y honrar, de no repetir los errores del pasado. Un día, muchos años después, Samuel y su hermana se sentaron junto al árbol antiguo, ahora rodeado de flores y marcadores que señalaban eventos históricos. Reflexionaron sobre todo lo vivido, los miedos, las pérdidas, la desesperación y finalmente la reconciliación. Comprendieron que la plantación no era un lugar que simplemente existiera, sino un ente vivo, un custodio de la memoria, y que su destino siempre estaría entrelazado con el de aquellos que habitaran la tierra con respeto y conciencia. Mientras el sol se ponía, un último susurro recorrió los campos. No era amenaza, sino gratitud. La familia sonrió, sabiendo que habían sobrevivido, aprendido y finalmente encontrado paz. La historia de los Bitort y de la plantación se convirtió en un legado de advertencia y de esperanza, enseñando que incluso en los lugares más oscuros, la comprensión y la empatía podían traer luz. Y así, la plantación, viva y consciente, permaneció, observando, recordando y enseñando, un lugar donde la historia y el presente coexistían, y donde cada sombra tenía un propósito, cada susurro una lección, y cada vida un eco que resonaría por generaciones.